Muy buenas. La Agencia Cubana de Noticias aprovechó su red de corresponsales en todo el país para realizar una interesante encuesta sobre el comercio agropecuario. Confirmó algo evidente para cualquier consumidor: los precios están disparados. Pero una mirada al escenario económico nos indica que es un problema que trasciende a estos mercados. ¿Cuáles son las causas del alza? ¿Qué alternativas le quedan al Estado y a los consumidores con el ordenamiento monetario a las puertas? Antes de buscar respuestas, les propongo unos datos sobre gastos de presupuestos y subsidios que influyen sobre las tendencias inflacionarias en Cuba, junto con la interpretación de Alfredo Martirena. El presupuesto del Estado gastó 19.470 millones de pesos en subsidios de empresas y unidades presupuestadas en el 2019. Del total, dedicó 11.161 millones para subsidiar exportaciones y sustituir importaciones. Los gobiernos de La Habana y de otros territorios han renovado sistemáticamente los precios máximos para la venta de viandas, hortalizas, frutas y productos cárnicos por parte de trabajadores por cuenta propia, cooperativas no agropecuarias, vendedores de las ofertas y demanda y carretilleros. Los precios de los mercados agropecuarios han subido en los últimos meses. La presión inflacionaria es evidente en los datos que aporta la encuesta que la Agencia Cubana de Noticias realizó hace unos días a lo largo del país. Los frijoles en punto de ventas no estatales, por ejemplo, comienzan a 25 pesos por libra, pero pueden llegar hasta 60 en algunos lugares, cuando aparecen. Este fue un mal año para este cultivo en varias provincias por el castigo de la plaga nombrada trips. De acuerdo con la ACN, los precios de casi todos los alimentos han escalado, incluidos los de la carne de puerco, que se cotiza entre 45 y 60 pesos por libra, aunque algún vendedor más carero la pone a 65 y a 70. Esta encuesta de la ACN confirma algo que podemos apreciar en cualquier placita del barrio, pero evidencia también que los precios varían bastante entre una y otra provincia, un dato que merece atención cuando se piensen en respuestas. En las ventas agropecuarias estamos asistiendo a una lucha a brazo partido entre las estrategias del Estado para controlar ese comercio mediante precios topados y otras alternativas y las tendencias lógicas del mercado. No creo que pueda tildarse de pillos a los vendedores. Santos no son, pero apenas constituyen el eslabón final de una cadena de comercialización agrícola que comienza con los productores y sigue con los intermediarios. Y hablo de intermediarios no estatales y estatales, que es sino acopio. Este eslabón es clave para transportar las producciones desde el surco hasta los puntos de ventas a los consumidores, por más que los productores asuman a veces esa misión. ¿Quién presiona más sobre los precios? El contexto económico. La reacción que estamos viendo trasciende a los mercados agropecuarios. Han subido en cafeterías y en otros servicios de trabajadores por cuenta propia que no dependen de suministros agropecuarios. Las colas kilométricas en el comercio minorista reflejan carencias y ansiedad de los consumidores. Es común encontrar gente haciendo colas sin idea precisa de lo que va a comprar. La tendencia de precios al alza, anticipándose al esperado ordenamiento monetario, tienen un punto de especulación, pero reflejan también esas carencias y la ansiedad, esta vez desde el lado de los vendedores. La cercanía de la unificación monetaria y cambiaria y de la reforma de precios que le acompañará genera incertidumbre entre productores y vendedores. Pero otros dos factores son fundamentales para entender esta inflación. El año pasado, el incremento de salarios del sector presupuestado inyectó más de 7.000 millones de pesos en la circulación monetaria. En aquel momento, los economistas coincidieron en que no se sentirían presiones inflacionarias de inmediato,
bajo el criterio de que la oferta de dinero determina el nivel de precios a largo plazo. Pero ya ha pasado más de un año, y un año desastroso en términos económicos. La contracción de las producciones y de la oferta puede haber acelerado el efecto inflacionario del aumento de dinero en circulación. El escenario se parece cada vez más a los años 90, cuando el gobierno calmó las aguas del mercado y el choque inflacionario con las tiendas de recaudación de divisas, las TRD. Una fórmula casi similar a las tiendas en moneda libremente convertible a que ha acudido hoy. El Estado tiene el derecho y el deber de defenderse y defender a los consumidores. Las tiendas en MLC agregan una alternativa al comercio minorista. Recaudan dólares que se fugaban para Panamá u otro mercado externo. Y además funcionan como una válvula de escape que alivia las presiones inflacionarias en el mercado cubano. Los precios topados para una serie de productos agropecuarios actúan como otra valla de contención parcial de los precios. Pero estas medidas no bastan. Fundamental será el ordenamiento monetario con que debemos iniciar el año 2021. Incluye la unificación monetaria y cambiaria, una reforma de precios y de subsidios y una reforma salarial y de pensiones. Este proceso debe corregir profundas distorsiones del modelo económico cubano, con beneficios que alcancen al comercio agropecuario. Pero su mérito descansará en la flexibilidad e inteligencia con que el Estado administre luego la política monetaria cuando desaparezca el peso convertible, el CUC, y quede vigente una sola tasa de cambio. Habrá que manejar entonces esa tasa como hizo el Banco Central de Cuba en tiempos en que lo presidía Francisco Soberón. Otra herramienta poco empleada y que sería útil para manejar precios y maniobrar en el contexto de la unificación monetaria que se avecina sería la política de tasas de interés en créditos y cuentas de ahorro. Todas son alternativas para corregir el efecto inflacionario que se agravó cuando los indicadores de producción se fueron al piso este año por la crisis de la pandemia. Esta crisis era imprevisible cuando se aprobó el alza de salarios del sector presupuestado y hace doblemente perversos el incremento de sanciones de Estados Unidos a Cuba y cualquier maniobra política que desconozca esta realidad. Para controlar los precios agropecuarios queda otra herramienta todavía verde: los precios por acuerdo entre productores, intermediarios y vendedores, y entre todos estos eslabones de la comercialización y las autoridades locales. El protagonismo de los gobiernos territoriales en la negociación de políticas de precios permitiría ajustar mejor la oferta del mercado con la demanda en cada provincia y municipio. Las diferencias de precios entre los territorios que puso en evidencia la encuesta de la Agencia Cubana de Noticias indica que las autoridades locales pueden tener mayor protagonismo en el control de los precios. Los dos anteproyectos de leyes que discutirá la Asamblea Nacional del Poder Popular la próxima semana deben otorgar más autonomía y autoridad a los consejos de administración provinciales y municipales para manejar también sus mercados y sus normas de precios. Después de años de poco éxito de los métodos administrativos y centralizados, todas las opciones que hemos comentado, incluyendo el ordenamiento monetario que tenemos a las puertas, serían clave para medir de verdad los pulsos del mercado y ajustar con creatividad las políticas de precios en un comercio donde coexisten y se articulan cada vez más los actores estatales y no estatales. Una de las grandes deudas en la actualización del modelo económico cubano es el tránsito hacia el subsidio de personas en lugar del subsidio de productos. ¿Qué encontró la colega Judy Castro sobre una transformación muy enlazada con la reforma de precios que se avecina? Para que podamos pagar el pan a 5 centavos, ese pan, el presupuesto del Estado subsidia esas producciones. Y así existen disímiles ejemplos.
Pero ¿puede la economía seguir sosteniendo esos niveles de subsidios? ¿Cuál sería el camino a seguir en un escenario de ordenamiento monetario? La única manera de que el país avance es eliminando los subsidios, porque no hay país, no hay economía que soporte eso. Si quitan el subsidio es un suicidio, porque ya las personas no van más, muchas no van más. No van más porque todo está carísimo y los sueldos son muy bajos. Un escenario donde se pague por lo que se trabaje, entonces sí se pueden quitar los subsidios. Si suben los salarios, que lo van a subir, porque ya lo dijeron que lo van a hacer. Si suben los salarios de los pensionados, hay cosas que se van a mantener sociedad, hay cosas que no. Yo no lo veo mal. Durante los últimos años, el otorgamiento de subsidios del presupuesto del Estado a la actividad empresarial ha mantenido una tendencia creciente. Al cierre de 2019, el monto total superó los 19.000 millones de pesos y de ellos, el 57% se destinó a financiar la exportación y la sustitución de importaciones. Estas distorsiones tienen su punto de partida en el no correcto reflejo de los valores de la economía a partir de la dualidad monetaria. Por eso, desde el presupuesto del Estado se diseñaron mecanismos de financiamiento para el sector productivo que pudiera compensar aquellos gastos que se incurren en pesos cubanos en las producciones que pueden representar una ventaja en la comercialización hacia el exterior o en la sustitución de importaciones, que al final es una divisa que el país no tiene que erogar, como es el ejemplo del arroz, los frijoles. La empresa para el cultivo del camarón, la única en Cuba que se dedica a esta actividad, exporta el 70% de sus producciones e ingresa anualmente en el orden de 16 millones de dólares. Sin embargo, el presupuesto del Estado le tiene que subsidiar el 50% de sus gastos, porque para producir una tonelada la empresa gasta 14.500 pesos y cuando la vende al precio actual de 3.500 dólares, la contabilidad lo registra uno a uno debido a las distorsiones de la dualidad monetaria y cambiaria. La empresa Cárnica Habana este año está en el orden de los 64 millones de pesos el nivel de subsidio que debe recibir del presupuesto. Este subsidio se recibe porque la empresa no tiene capacidad con los ingresos propios que da la venta de los productos que elaboramos de cubrir los costos de estos productos. Otra categoría que recibe un alto nivel de subsidios es la de los precios minoristas, sobre todo aquellos relacionados con la canasta familiar normada. En el municipio de Octubre, por ejemplo, se han subsidiado unos 29 millones de pesos a productos directamente vinculados a la población como el pan, la canasta básica, el medicamento. Esto ha traído como resultado una erogación por parte del presupuesto del Estado de este dinero que no tiene un regreso hacia la economía. Sin embargo, sigue siendo muy limitada la implementación de subsidios a personas, más allá de estar definido en los documentos que sustentan la actualización del modelo económico. Este esquema no se ha revertido hasta la fecha totalmente, hemos dado algunos pasos de avance. El subsidio a los materiales de la construcción es uno de los programas que más pudiera identificarse como que avanzó en ese sentido. Sobre los subsidios a los productos, negativo, eso es negativo. Subsidiar las personas, porque el producto lo está cogiendo el que trabaja, el que no trabaja, el que tiene dinero y el que no tiene dinero. Eso va a ser beneficioso en tres aspectos. Uno, las personas van a destinar sus ingresos a lo que necesitan y no a lo que les dan. Dos, va a establecer prioridades. Y tres, el país va a quitarse de arriba una carga monetaria de que hoy todo, para darlo, lo tiene que sacar la cuenta multiplicado por la cantidad de habitantes que tiene el país. Los altos niveles de subsidios con los cuales ha operado la economía también se han convertido en un elemento desmotivador de las fuerzas productivas. Lourdes, ¿qué efectos negativos ha tenido el otorgamiento de subsidios en la gestión empresarial? Cuando se subsidia una producción, usted puede estar arrastrando en el valor que subsidia otras distorsiones que tiene el resultado empresarial que ha llevado por razones tecnológicas o por mala gestión un resultado económico deficiente y que lo está cubriendo también con los subsidios. El impacto que ha tenido el subsidio en la economía cubana ha sido muy negativo. Primero, porque las empresas que han estado recibiendo estos ingresos se han ido acomodando
y al final no buscan la eficiencia, no buscan la alternativa para ser mejores. Aun cuando la empresa ha tenido resultados favorables con la ayuda del presupuesto del Estado, este no es el camino normal de la economía. Al camino normal de la economía debemos llegar con la unificación monetaria y cambiaria, la cual, por supuesto, va a demandar mayor gestión y competitividad de los empresarios. Liberar a la economía de subsidios indebidos y estimular la eficiencia empresarial. Transformaciones que deberán lograrse con el ordenamiento monetario y sobre las que seguiremos sacando cuentas. Los mercados agropecuarios sirven como salvavidas fundamental para el consumo de alimentos en Cuba. Pero les veo dos valores más. Constituyen un indicador acerca de las políticas económicas que sigue la agricultura y aportarán también una señal sobre la marcha de la unificación monetaria y cambiaria y las reformas de precios y de salarios. Si al ordenamiento monetario le va bien de conjunto, el beneficio se percibirá a mediano plazo en la producción de viandas, hortalizas y de otros alimentos y en las tablillas de precios de los mercados. Ya tendremos tiempo de ver los impactos de esas transformaciones en otros programas para seguir sacando cuentas. Nos vemos.